La vida de Sara cabía en una mochila gastada y en un banco de parque específico, aquel que quedaba bajo la sombra de un roble antiguo, ligeramente alejado del área de juegos infantiles. Para el mundo, ella era prácticamente invisible, una silueta borrosa en el paisaje urbano que la gente se esforzaba por no notar. Sus días eran un largo y silencioso conteo de horas, marcados por el frío que subía del concreto y por el hambre que se había convertido en una compañera constante. Sara ya no esperaba nada, no pedía nada. La resignación era la manta delgada con la que se protegía de la dura realidad de que su pasado la había empujado a los márgenes, y allí permanecería. Del otro lado del parque, en un mundo completamente diferente, estaba Alejandro. Él era el tipo de hombre que irradiaba éxito, con zapatos caros y un reloj que costaba más de lo que Sara podría juntar en toda una vida. Pero su rostro cargaba un cansancio profundo, una preocupación que el dinero no podía aliviar. A su lado, una pequeña sombra lo seguía: Mateo, su hijo de 6 años. El niño era callado, casi etéreo, con ojos grandes que parecían cargar el peso del mundo. Desde la muerte de su madre, un año antes, un muro de silencio se había levantado a su alrededor, un muro que Alejandro, con todo su poder y recursos, no lograba derribar. Aquel día parecía ser como todos los otros. El sol de la tarde pintaba el parque con tonos anaranjados. Los niños corrían y gritaban, y Sara observaba todo desde su distancia segura. Fue entonces que sucedió. En un segundo, Mateo, que corría detrás de una pelota, tropezó. No fue una caída grave, del tipo que rompe huesos, pero fue torpe y asustada, como solo un niño puede serlo. Aterrizó con fuerza en el camino de grava, y el llanto que siguió fue inmediato, agudo y lleno de pánico, un sonido que cortó el aire y pareció detener el tiempo. Mientras Alejandro corría hacia su hijo, paralizado por una ola de pánico e impotencia, algo en Sara se movió. Fue un instinto antiguo, una memoria muscular de un tiempo en el que ella cuidaba de alguien, en que sus manos sabían qué hacer. Se levantó del banco, ignorando la rigidez en sus piernas, y caminó hacia el niño caído. No había vacilación en sus pasos, solo un propósito silencioso. Se arrodilló junto a Mateo, ignorando al padre que se acercaba, y su voz, aunque un poco ronca por la falta de uso, salió sorprendentemente tranquila. «Está todo bien, campeón. Vamos a echarle un vistazo a eso». Historias como la de Sara nos recuerdan que la compasión puede surgir en los lugares más inesperados. Si crees en el poder de estos encuentros, deja ya tu like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo relatos que tocan el alma y nos recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro. Tu suscripción marca toda la diferencia para que podamos compartir más narrativas de superación que merecen ser contadas. La rodilla del niño estaba raspada, sangrando un poco, más aterrador que realmente peligroso. Alejandro estaba allí, flotando sobre ellos, sin saber cómo actuar, sus manos grandes y capaces pareciendo inútiles. Pero Sara actuaba con una eficiencia tranquila. Sacó un pequeño pañuelo limpio de su mochila, uno de sus pocos tesoros, y con el agua de su botella comenzó a limpiar la herida con una delicadeza que contrastaba brutalmente con su apariencia áspera. No hablaba mucho, solo murmuraba sonidos reconfortantes, y su presencia parecía tener un efecto casi mágico. Mateo, que normalmente se encogía ante el tacto de extraños, se relajó bajo las manos de Sara. Su llanto disminuyó a un sollozo y, por primera vez en meses, miró a alguien que no era su padre con una chispa de curiosidad, no de miedo. Observó el rostro de ella, las líneas de preocupación en su frente, y vio algo que no veía hace mucho tiempo: una amabilidad sin expectativas. Cuando Sara terminó y le dedicó una sonrisa cansada pero genuina, algo increíble sucedió. Una pequeña, casi imperceptible, sonrisa
se formó en los labios de Mateo. Para Alejandro, esa sonrisa fue como un trueno. Había llevado a Mateo a los mejores terapeutas, lo había rodeado de familiares y juguetes, pero nada había penetrado el caparazón de tristeza del niño. Ahora, esta mujer, una completa extraña salida de la nada, había logrado en 2 minutos lo que él llevaba intentando durante un año entero. No veía solo a una mujer ayudando a su hijo, veía la primera grieta en el muro de silencio, una pequeña luz en un túnel oscuro y largo. La gratitud que sintió fue tan abrumadora que lo dejó sin palabras. Impulsado por una desesperación que superaba cualquier lógica o etiqueta social, Alejandro tomó una decisión en el calor del momento. No pensó en las consecuencias, en las diferencias sociales, en nada más que en esa frágil sonrisa en el rostro de su hijo. «Te necesito», dijo, las palabras saliendo de forma apresurada. «No sé quién eres, pero la forma en que lo calmaste, nunca he visto a nadie hacer eso. Por favor, te ofrezco un trabajo para cuidarlo. Te pago lo que quieras. Solo, por favor». Sara lo miró completamente aturdida. Sus palabras no tenían sentido. ¿Trabajo? ¿Cuidar del niño? Era como si él estuviera hablando un idioma extranjero. El mundo de ella estaba hecho de desconfianza y supervivencia. Ofertas como esa no existían. Eran trampas, trucos o, en el mejor de los casos, un engaño cruel. Ella retrocedió un paso, el miedo y la sospecha luchando contra la imagen de la sonrisa de Mateo. Pero entonces miró al niño, que ahora la observaba con ojos esperanzados, y al padre, cuya expresión era de pura súplica. Por primera vez en mucho tiempo, Sara no sabía qué hacer, y esa incertidumbre era al mismo tiempo la cosa más aterradora y la más esperanzadora que jamás había sentido. El viaje en coche hasta la casa de Alejandro fue una experiencia surrealista para Sara. El silencio dentro del vehículo de lujo era más ensordecedor que cualquier ruido de la ciudad. Se sentía sucia y fuera de lugar, sentada en el asiento de cuero suave que probablemente valía más que todas sus posesiones juntas. Cada mirada que dirigía a sus propias manos callosas y a su ropa gastada era un recordatorio doloroso de que ella no pertenecía a ese lugar. Era un error, una pieza que no encajaba en el rompecabezas, y con cada kilómetro que avanzaban, el sentimiento de ser una fraude se apoderaba más de ella, apretando su pecho con una ansiedad helada. La casa, si es que se podía llamar así, se parecía más a un palacio moderno de vidrio y hormigón. Las paredes eran altas, los espacios eran vastos y fríos, y el eco de sus propios pasos en el suelo de mármol parecía acusarla de invasión. Acostumbrada a espacios reducidos y a la necesidad de hacerse pequeña para no molestar, la inmensidad de aquel lugar la asfixiaba. Alejandro le mostró una habitación que era más grande que cualquier refugio en el que hubiera dormido, con un baño privado y una cama que parecía una nube. Esa primera noche, Sara apenas pudo dormir, sintiéndose como una intrusa, esperando en cualquier momento que alguien la descubriera y la echara de nuevo a la calle, donde en su mente era su verdadero lugar. Sus primeros días fueron una danza torpe de adaptación. Se movía por la casa como un fantasma, con miedo de tocar cualquier cosa, con miedo de romper algo de valor incalculable. La nevera siempre llena era un milagro que dudaba en aceptar, comiendo solo lo suficiente para aplacar el hambre, como si todavía estuviera ahorrando para un mañana incierto. El mayor desafío, sin embargo, era la propia sensación de normalidad que la rodeaba. El sonido de la cafetera por la mañana, la televisión encendida en un canal de dibujos animados, la rutina de una casa, eran comodidades que había olvidado que existían y la asustaban más que la dureza de la vida en las calles. Su refugio, irónicamente, era el propio Mateo. El niño, con su mundo silencioso, era el único elemento en ese universo extraño que sentía que podía entender. Sara no intentaba forzar conversaciones o juegos ruidosos. En cambio,
le ofrecía una compañía tranquila. Se sentaba en el suelo a su lado mientras él dibujaba, sin decir una palabra, solo estando allí. Ella entendía el lenguaje del silencio, la necesidad de tener un espacio seguro donde nadie te exige nada. Fue en esos momentos de quietud compartida que la verdadera conexión entre ellos comenzó a formarse lejos de los ojos y las expectativas del mundo adulto. Mateo, por su parte, comenzó a responder a esa presencia tranquila de una manera que nadie esperaba. No empezó a hablar de repente, pero pequeñas cosas cambiaron. Un día empujó uno de sus dibujos hacia ella, un sol amarillo con rayos torcidos. En otro, mientras caminaban por el inmenso jardín, su manita buscó la de ella y la sostuvo por unos segundos. Eran gestos minúsculos, pero para Alejandro, que observaba desde lejos, eran terremotos. Veía a su hijo emergiendo lentamente de la niebla, guiado por la mano de una mujer que por algún milagro parecía tener la llave de su mundo cerrado. Alejandro sentía una gratitud que lo dejaba perplejo. Intentaba conversar con Sara, entender de dónde venía, qué la había llevado a esa plaza. Pero ella era evasiva, respondiendo con frases cortas y desviando la mirada. Su pasado era una puerta cerrada que no tenía intención de abrir. Para ella, contar su historia sería como desnudarse frente a un extraño, mostrando todas las cicatrices y la suciedad que intentaba ocultar. Tenía miedo de que, si él supiera la verdad, la repulsión tomaría el lugar de la gratitud, y la puerta de esa casa se cerraría para siempre. La presencia de Sara en la casa no era un misterio solo para ella. También lo era para el pequeño y selecto círculo de personas en la vida de Alejandro. La noticia de que una mujer sin hogar estaba cuidando de Mateo se extendió como la pólvora entre los pocos empleados y familiares. La mayoría mantenía una distancia respetuosa pero educada, tratándola con la formalidad reservada a una empleada, pero con una mirada que mezclaba lástima y desconfianza. Sara sentía esas miradas como pequeñas agujas, recordándole constantemente su estatus de forastera. El conflicto, sin embargo, no tardó en adquirir un rostro y un nombre. Lucía, hermana de la difunta esposa de Alejandro, se consideraba la guardiana natural del bienestar de Mateo y de la memoria de su hermana. Lucía era una mujer elegante, con una sonrisa afilada y ojos que analizaban y juzgaban en una fracción de segundo. Desde la muerte de su hermana, había intentado llenar el vacío en la vida de Alejandro y del sobrino, pero sus métodos eran rígidos y sus expectativas asfixiantes. La llegada de Sara fue, para ella, una afrenta personal y una amenaza directa. La primera vez que Lucía se encontró con Sara, la hostilidad fue casi palpable, aunque velada por una fina capa de buenos modales. «Así que tú eres la nueva niñera», dijo, la palabra niñera cargada de un desprecio sutil. Miró a Sara de arriba abajo y su mirada se detuvo un poco más en los zapatos sencillos que Alejandro le había comprado. Mateo necesita estabilidad, de influencias adecuadas. Alejandro puede ser muy impulsivo, movido por la emoción. Espero que entiendas la responsabilidad que tienes. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para hacer que Sara se sintiera pequeña e inadecuada. Lucía no necesitó mucho para comenzar su campaña silenciosa. Empezó a hacer visitas más frecuentes, siempre con cualquier pretexto. Traía regalos caros para Mateo, que el niño apenas notaba, y aprovechaba cada oportunidad para sembrar semillas de duda en la mente de Alejandro. ¿Sabes algo sobre su pasado, Ale? Por la seguridad de Mateo, es necesario estar seguro. No se puede confiar en cualquiera hoy en día. Sus palabras eran como un veneno lento, y Sara, que a menudo escuchaba estas conversaciones desde otra habitación, sentía crecer el miedo dentro de sí. Para Sara, Lucía era la personificación de todos sus miedos. Representaba a la sociedad que la había descartado.
al mundo que creía que personas como ella no merecían segundas oportunidades. Cada crítica velada, cada mirada de desaprobación, reforzaba la voz en su cabeza que le decía que era una fraude. Empezó a dudar de sí misma, a cuestionar cada gesto suyo con Mateo. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era lo suficientemente buena? La amabilidad de Alejandro y la confianza de Mateo parecían frágiles ante el juicio implacable de Lucía. Esta tensión constante comenzó a pasarle factura. Sara se volvió aún más retraída, con miedo de hablar, de opinar, de existir en ese espacio que no era suyo. El consuelo inicial que había sentido junto a Mateo ahora estaba manchado por la ansiedad. Se sentía como una equilibrista en una cuerda floja, con Lucía esperando pacientemente a que diera un paso en falso. La casa, que al principio parecía un refugio, comenzaba a parecerse a una jaula dorada, y Sara temía que, tarde o temprano, la puerta se abriera solo para expulsarla de vuelta a la oscuridad. La guerra fría de Lucía finalmente se calentó en una tarde lluviosa de martes. Llegó sin avisar, con el rostro contraído en una máscara de pánico y acusación. Un broche de diamantes, una herencia de su madre que juraba haber dejado sobre una cómoda durante su última visita, había desaparecido. No acusó a Sara directamente, pero sus palabras eran tan afiladas y bien dirigidas que no dejaban lugar a dudas. Es una pieza de valor incalculable, Alejandro. Estaba justo aquí. Es extraño, ¿no? Cómo las cosas simplemente desaparecen desde que ciertas personas comenzaron a frecuentar esta casa. Sara, que estaba en la sala ayudando a Mateo con un rompecabezas, sintió que la sangre se le helaba. Sabía que nunca había visto el dichoso broche, pero la forma en que Lucía la miraba, con una mezcla de triunfo y desprecio, la hizo sentirse culpable. Era la trampa perfecta. La palabra de una socialité rica contra la de una exmujer sin hogar. Por un momento vio todo desmoronarse. El castillo de naipes de su nueva vida a punto de ser derribado por el veneno de Lucía. Abrió la boca para defenderse, pero las palabras no salieron. ¿Qué podría decir que sonara más convincente que el estatus y la convicción de su acusadora? Fue Alejandro quien rompió la tensión. Miró a Lucía no con rabia, sino con una decepción fría y cortante. «Lucía, basta», dijo él, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que ella no podía ignorar. «Sara no tiene nada que ver con esto. Es la persona más honesta que he conocido en mucho tiempo. Si tu broche desapareció, lo buscaremos, pero no voy a permitir que la acuses o la humilles de esta manera en mi casa. Ella es parte de esta familia ahora». La palabra familia quedó flotando en el aire, un escudo que Alejandro levantó alrededor de Sara, protegiéndola y al mismo tiempo solidificando su lugar allí de una forma que nada más podría haber hecho. La defensa de Alejandro fue un bálsamo para el alma herida de Sara, pero también la dejó con un sentimiento complejo de deuda e insuficiencia. Él confiaba en ella, pero ella sentía que esa confianza estaba construida sobre un terreno frágil, sobre el misterio de su pasado que guardaba bajo 7 llaves. La gratitud que sentía por él se mezclaba con el miedo de decepcionarlo. Esta nueva seguridad, paradójicamente, la dejó más vulnerable, pues ahora tenía algo precioso que perder. Y fue exactamente en ese estado de esperanza y miedo que su pasado decidió, finalmente, venir a cobrar la cuenta. Sucedió en un parque diferente, durante un paseo con Mateo. El día estaba soleado, y por primera vez en mucho tiempo, Sara se permitió relajarse, riendo mientras empujaba al niño en el columpio. Fue entonces que lo vio. La risa murió en su garganta. Parado cerca de un bebedero, observándola, estaba Tomás. No era un recuerdo nebuloso. Era una figura de carne y hueso, con los mismos ojos pequeños y depredadores y la misma sonrisa torcida que atormentaban sus pesadillas. El aire pareció volverse más denso.
El sonido de los niños jugando desapareció y el mundo de Sara se encogió hasta reducirse a esa figura amenazante. El terror que la invadió fue primitivo y paralizante. Era el mismo miedo que había sentido años atrás, un miedo que la transformaba de nuevo en esa chica asustada e impotente que él había conocido. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y agarró la cadena del columpio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mateo, al darse cuenta del cambio repentino en su comportamiento, dejó de reír. «Sara, ¿estás bien?», preguntó, su vocecita llena de preocupación, pero Sara apenas podía oírlo. Todo su ser estaba enfocado en Tomás, que ahora comenzaba a caminar lentamente en su dirección. El pasado de Sara ha vuelto para atormentarla y ahora todo está en riesgo. La seguridad que tanto luchó por construir amenaza con derrumbarse ante la sombra de quien solía ser. Si historias de resiliencia como la suya te inspiran a nunca rendirte, demuestra tu apoyo dando un like al video y suscribiéndote. Es esa fuerza la que nos mueve a contar más relatos de personas que, incluso ante lo imposible, encuentran el coraje para luchar. El acercamiento de Tomás fue casual, lo que lo hacía aún más aterrador. «Sara, Sara, mira a quién me encontré, viviendo en el lujo, ¿eh? ¿Quién lo diría?». La voz de él era un susurro grasiento, cargado de una historia que ella deseaba quemar. Agarró la mano de Mateo instintivamente, acercándolo a ella. «Vete, Tomás». «Déjame en paz», logró decir, con la voz como un hilo tembloroso. Él se rió, un sonido bajo y desagradable. «¿Dejarte en paz? ¿Después de tanto tiempo? No lo creo. Creo que a tu nuevo jefe le gustaría saber un poco sobre nuestro pasado, sobre quién eres realmente, a menos, claro, que quieras ayudarme a mantener la boca cerrada». La amenaza era clara. Chantaje. Quería dinero. Esa noche llamó al teléfono de la casa, un número que de alguna manera consiguió, y la conversación fue corta y brutal. Exigió una cantidad que, para Sara, era astronómica. Le dio un plazo de 2 días. «Si no lo consigues, yo mismo le hago una visita a tu jefecito rico y le cuento todas nuestras historias. Vamos a ver si querrá mantener a una ladrona y, bueno, ya sabes, cuidando de su precioso hijito». El teléfono quedó en silencio, pero sus palabras resonaron en la mente de ella, reviviendo traumas que creía haber enterrado para siempre. El pánico dio paso a una desesperación abrumadora. La primera reacción de Sara fue la de siempre: huir. Era lo que siempre había hecho. Cuando la vida se volvía insoportable, ella desaparecía. Tomaba su mochila, su invisibilidad, y se iba. Esa noche preparó una pequeña bolsa con las pocas ropas que tenía, el corazón martilleando contra sus costillas. Se iría antes del amanecer, volvería a las calles. Era más seguro, era lo que conocía. El dolor de la invisibilidad era mejor que el dolor de la humillación y la exposición. Con la bolsa en la mano, fue hasta la puerta de la habitación de Mateo para despedirse en silencio. Él dormía serenamente, el rostro tranquilo, una de sus manos sosteniendo un pequeño muñeco de dinosaurio que ella le había ayudado a reparar. Mirarlo fue como recibir un puñetazo en el estómago. Si ella se iba, el muro alrededor de él volvería a levantarse, quizás más alto y más fuerte que antes. No solo estaría huyendo de Tomás, estaría abandonando a ese niño que había confiado en ella, que le había regalado una sonrisa cuando nadie más la veía. Y fue allí, en la penumbra de la habitación, que algo dentro de Sara se rompió. Pero no fue un colapso de desesperación, fue la ruptura de un patrón. La idea de causarle más dolor a Mateo era más aterradora que cualquier amenaza que Tomás pudiera hacer. Por primera vez en su vida, huir no parecía una opción de supervivencia, sino un acto de cobardía. No sabía cómo, pero no podía irse. No podía dejar que su pasado destruyera la única cosa buena que le había sucedido en su vida.
Lentamente, soltó la bolsa en el suelo, la decisión solidificándose en su corazón. No iba a huir, se iba a quedar y de alguna manera iba a luchar. A la mañana siguiente, el aire en la mansión estaba cargado con la tensión de la decisión de Sara. Sabía que ya no podía esconderse detrás del silencio. La única manera de enfrentar a Tomás era quitándole su poder, y su poder residía en el secreto que ella guardaba. Con el corazón latiendo descontroladamente, buscó a Alejandro, encontrándolo en su despacho, con la mirada perdida en el paisaje a través de la enorme ventana de cristal. «Alejandro, necesito contarte algo», comenzó con la voz temblorosa pero decidida. «Es sobre mi pasado, sobre quién era antes de llegar aquí». Antes de que pudiera continuar, la puerta del despacho se abrió abruptamente. Era Lucía, y no estaba sola. A su lado, con un aire de superioridad mal disimulada, estaba Tomás. El estómago de Sara se revolvió. Era una emboscada. Lucía sonrió, una sonrisa fina y cruel. «Alejandro, querido, qué bueno que estás aquí. Este señor Tomás tiene información muy interesante sobre nuestra querida Sara. Creo que es algo que necesitas oír por la seguridad de Mateo. Claro está, la puesta en escena era perfecta, cada palabra calculada para infligir el máximo daño. Tomás tomó la palabra, su voz destilando veneno. Contó una versión distorsionada y sucia de su pasado, pintando a Sara como una criminal manipuladora, una ladrona que vivía de estafas, insinuando cosas aún peores. Habló con la confianza de quien sabe que la historia de una mujer de la calle rara vez vale algo contra la de un hombre preocupado. Sara sintió la mirada de Alejandro sobre ella y por un instante el miedo de que le creyera a Tomás casi la asfixió. Vio el triunfo en los ojos de Lucía y la arrogancia en el rostro de Tomás. Creían que la habían acorralado, pero en ese momento, mirando al hombre que la humillaba y a la mujer que la despreciaba, algo cambió en Sara. La vergüenza que había cargado durante años comenzó a ser reemplazada por una rabia fría y lúcida. Ya no era esa chica asustada. Había cuidado de un niño triste y le había enseñado a sonreír. Había sido defendida y llamada familia. No iba a permitir que la definieran por sus peores momentos. Levantando la cabeza, miró directamente a Alejandro, ignorando a los otros dos. «Sí, conozco a Tomás», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Y sí, mi pasado no es bonito. Hice cosas de las que no me enorgullezco para sobrevivir. Robé comida, dormí en lugares que no te imaginarías. Huí de gente como él toda mi vida». Luego se giró hacia Tomás, y por primera vez él vio algo en sus ojos que no era miedo, era fuerza. «Pero nunca fui la persona que describes. Tú eras el monstruo en mi historia, no al revés. Te aprovechabas de chicas asustadas y sin nadie. Huí de ti para no convertirme en ti. Y cada día que pasé en las calles, luchando por mantener una pizca de dignidad, fue un día en que te vencí. Mi pasado ya no me avergüenza, Tomás. Me hizo quien soy. Y la persona que soy hoy es alguien que sabe cuidar, que sabe amar, que hizo sonreír de nuevo al hijo de Alejandro. ¿Y tú, qué has hecho además de aprovecharte de los más débiles?» Las palabras de Sara cayeron en la sala con el peso de la verdad. Lucía parecía sorprendida por su audacia, e incluso Tomás retrocedió un paso, sorprendido por su resistencia. Pero fue Alejandro quien selló el destino de esa escena. Había escuchado todo en silencio, su rostro una máscara indescifrable. Mientras Tomás hablaba, una pieza del rompecabezas encajó en su mente, un recuerdo antiguo y doloroso. «Mencionaste un bar cerca del muelle», dijo Alejandro, con la voz peligrosamente tranquila, dirigida a Tomás. «Un lugar llamado El Ancla Azul. Es curioso porque el conductor que causó el accidente de mi esposa fue visto allí esa noche. Un cobarde que huyó sin prestar auxilio». El rostro de Tomás palideció instantáneamente.
La arrogancia se desvaneció, reemplazada por puro pánico. Yo no sé de qué estás hablando, tartamudeó. ¿No sabes?, continuó Alejandro, dando un paso adelante. Porque la policía tenía un retrato hablado, y ahora que te miro, el parecido es impresionante. No eras solo un agresor del pasado de Sara. Eras el hombre que le quitó la vida a la madre de mi hijo. La revelación cayó como una bomba, succionando todo el aire de la sala. Lucía miró de Tomás a Alejandro. Su rostro, una mezcla de horror y comprensión. Había traído al asesino de su hermana a esa casa para intentar destruir a Sara. El castillo de mentiras de Tomás y Lucía se derrumbó de golpe. Tomás intentó correr, pero Alejandro fue más rápido, bloqueando la puerta mientras ya estaba al teléfono con la policía. Lucía, por su parte, se encogió, la malicia en su rostro reemplazada por una vergüenza profunda y humillante. No solo había fallado en su plan, sino que se había convertido en cómplice de algo mucho más oscuro. Cuando la policía llegó y se llevó a Tomás, un silencio pesado se instaló en el despacho. Lucía, sin poder mirar a Alejandro a la cara, salió en silencio, derrotada. Ahora solo quedaban los tres. Sara, Alejandro y en medio del pasillo, Mateo, que había sido atraído por el ruido y ahora observaba la escena con los ojos muy abiertos. Alejandro se acercó a Sara. Su rostro no mostraba lástima, sino una admiración y un respeto profundos. «Fuiste tan valiente», dijo suavemente. «Yo lamento mucho todo lo que has pasado y lamento no haber visto la verdad sobre Lucía». Sara solo asintió, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de dolor. «No te vas a ir a ninguna parte, Sara», continuó él, tomando su mano. «Dije que eras parte de esta familia y nunca había hablado tan en serio en toda mi vida. Tu lugar está aquí, con nosotros». Mateo, sintiendo que la tormenta había pasado, corrió y abrazó las piernas de Sara. «Quédate, Sara», murmuró contra la tela de su pantalón. «Por favor, quédate». Sara se arrodilló y lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello. En ese abrazo, con Alejandro poniendo una mano en su hombro, la última pieza del rompecabezas de su vida encajó. Ya no era una forastera, estaba en casa. Unos meses después, el mismo parque donde todo comenzó parecía diferente. El sol brillaba, pero la luz parecía más cálida. Sara ya no estaba sentada en el banco apartado, sino en el césped, riendo mientras Alejandro intentaba, sin éxito, volar una cometa con Mateo. No llevaba ropa de diseñador, pero su ropa estaba limpia y era cómoda, y su sonrisa ya no era cansada, sino genuina y llena de vida. Ya no era invisible, era vista, era amada, era parte de algo. Eran una imagen improbable. El millonario, la mujer que encontró en las calles y el niño que los unió. Pero para ellos era la imagen de la normalidad. Habían construido su propia familia, no con lazos de sangre, sino con hilos de compasión, respeto y el coraje de enfrentar juntos a los demonios del pasado. Sara finalmente entendió que el hogar no era un lugar hecho de paredes y techos, sino de personas que te eligen y luchan por ti, incluso cuando ya no tienes fuerzas para luchar por ti misma. La jornada de Sara, Alejandro y Mateo nos muestra que las familias más fuertes son, a menudo, aquellas que no nacen del azar, sino de la elección. Se forjan en la adversidad y se cimientan en el amor que ve más allá de las apariencias y los pasados dolorosos. Nos demuestran que la verdadera superación no es olvidar de dónde venimos, sino tener el coraje de construir un nuevo destino, ladrillo por ladrillo, junto a quienes nos dan la mano. Y es por eso que contamos estas historias, para recordarnos que, no importa cuán oscura sea la noche, siempre existe la promesa de un nuevo amanecer, a menudo traído por las personas que menos esperamos. La historia de ellos es un testimonio de que la redención es posible
y que el amor puede, de hecho, curar las heridas más profundas. La jornada de Sara, Alejandro y Mateo muestra que las familias más fuertes son aquellas que elegimos y por las que luchamos. Si esta historia tocó tu corazón, dale a like y suscríbete para ayudarnos a encontrar y contar más historias de superación que merecen ser escuchadas. Es tu participación la que nos permite continuar esta misión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por creer en el poder transformador del amor.